Me voy a compartir pantalla. Bien, este es un último texto, compañeros y compañeras, que vamos a trabajar, el último texto. Yo les decía, de esto hay mucha relación con lo estudiado en este semestre, sobre todo haciendo alusión a los textos del imperialismo, eh, a los que nos hemos referido con con Hobsbawm y con Béjar, y bueno, los últimos textos, el último de las revoluciones frustradas que ustedes pudieron ver en la unidad anterior, que tiene mucha referencia con el periodo posguerra, con el periodo Guerra Fría y con el aparecimiento de este nuevo sujeto histórico, pero también sobre el marco de la hegemonía mundial capitalista por parte de los Estados Unidos, ¿no? Esta lectura es una lectura editada por Clarkson. David Harvey no es un historiador, es un analista político, este, y nos permite hacer acercamientos a los conceptos de imperialismo a través de algunos autores, por ejemplo, Lenin, Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo, todos ellos de tendencia marxista, ¿no? Como ustedes saben, el libro que más estudiamos o el texto que más estudiamos en función del imperialismo era el texto de Lenin y el de Dolores Béjar, un poco para reflejar lo que significaría el inicio o el advenimiento del imperialismo hacia inicios del siglo XX, ¿no es cierto? Y finales del siglo XIX, y cómo se va gestando este imperialismo en el mundo y la actualidad de esa teoría, sobre todo hoy, en estos tiempos de nueva crisis del capitalismo. Por ello, entonces, es bien importante que tengan dos cuestiones claras con este texto. La primera es que es una lectura más contemporánea de lo que significa el imperialismo, y la segunda es que tenemos muchas categorías de la economía política a las que quizá no hemos estado completamente vinculados en este semestre, o relacionados en este semestre, por lo menos en esta asignatura. Entonces, hoy voy a tratar de complementar estas categorías, estas nociones, desde la estructura de pensamiento marxista y también desde la propuesta de Harvey, que no deja de ser una propuesta marxista, pero que tiene algunas lecturas en las que quizá no todas coincidimos, pero en las que sí, digamos, vamos a intentar mostrar ese punto de vista que coincide, y en otros casos sí también tratar de marcar una diferencia respecto a lo que pensamos en función de la línea argumentativa del contenido que hemos visto en esta asignatura. Entonces, con esas dos consideraciones empezaríamos, y lo primero que menciona Harvey, lo primero que aborda es esta idea de crisis del capitalismo. Yo a esta idea o esta noción de crisis del capitalismo le pondría este sentido de crisis estructural del capitalismo. ¿Qué significa la crisis estructural del capitalismo? Es decir, que el modo de producción capitalista tiene problemas naturales o connaturales inherentes a su formación. ¿Sí? El capitalismo es un modo de producción que se impone en el mundo precisamente sobre la base de el latrocinio, la desigualdad, la desposesión y la privatización de los medios de producción. Y eso genera unas condiciones de desigualdad absolutas, ¿ya? La división de una sociedad en clases, y en función de esa división, pues, todas las iniquidades que ahora sufrimos. Entonces, esta primera idea de crisis del capital, crisis connatural, estructural del capitalismo, pero también la otra idea que él propone es la sobrevivencia del capital. Es decir, si se dan unas crisis profundas en este modelo, en este sistema de vida, cómo el sistema también, o a través de qué mecanismos el sistema logra pervivir, logra sobrevivir y logra mantenerse.
Y una de las cosas que quizá Harvey no menciona, dicho de otra manera, las crisis se generan, ¿ya? De alguna manera provocadas por los capitalistas, pero de otra manera provocadas por el mismo sistema, por el sistema propio, ¿no? En función de recuperar las ganancias en el capitalismo. Las crisis sirven precisamente para la reincorporación de la dinámica del consumo y la producción en el capitalismo. Una de las frases de un teórico que él cita, Henry Lefebvre, decía que el capitalismo sobrevive por la producción del espacio, es decir, por las relaciones que tenemos en determinado lugar, las relaciones sobre todo de producción. Lenin y Rosa Luxemburgo, recuerdan que habíamos hablado de Rosa Luxemburgo en la Primera Guerra Mundial, ella era militante del Partido Comunista de la Liga Espartaquista en Alemania. Pensaba que era por el imperialismo, ¿no es cierto?, que el capitalismo logra sobrevivir por esa fase final a la que se le debe el capitalismo, que sería el imperialismo según las palabras de Lenin, ¿no? Entonces, el imperialismo también sería una determinada forma de producción del espacio. Harvey, ¿no es cierto?, tiene una lectura más contemporánea, digamos así, del imperialismo porque trabaja la idea de los ajustes espaciotemporales en la década de los 70, ¿no? Y cuál es el rol y las contradicciones en esto que llamamos la acumulación del capital. Es decir, cómo funciona este nuevo imperialismo, a decir de Harvey, a partir de la década de los 70. Entonces él dice que el primer problema o el problema que va a analizar, el más grande que va a analizar en este capítulo de la acumulación por la desposesión, es esto que él denomina la crisis de la sobreacumulación, ¿no? Aquí podemos ver esta frase, que es la tendencia del capitalismo a producir una crisis de sobreacumulación, ¿ya? ¿Cómo entendemos la crisis de sobreacumulación? Entonces, como la caída de la tasa de ganancia. Esta es una teoría, esto es una categoría de Marx. Entonces, cuando hablamos de crisis de sobreacumulación, decimos esto es igual a caída de la tasa de ganancia. Así lo expresa Harvey en las palabras de Marx. Por lo tanto, las crisis de sobreacumulación serán una analogía de lo que Marx llamaba en el análisis del capital la caída de la tasa de ganancia. ¿Cómo se expresa esta crisis o cómo se expresa la caída de la tasa de ganancia? Como excedentes de capital y de fuerza de trabajo. O sea, hay excedentes de capital y hay excedentes de la fuerza de trabajo. Estos dos coexisten, estos dos están paralelamente existiendo, coexistiendo, ¿no? Y la idea es que para recuperar de la crisis, para salir de esta crisis o de caída de ganancia, es que ambas puedan combinarse de forma rentable. O sea, que las dos se combinen de forma rentable. Tanto los excedentes del capital como los excedentes de la fuerza de trabajo. Para ello, para esta crisis estructural, una nueva forma que ha encontrado Harvey es la expansión geográfica y la reorganización espacial. Estos serían los ajustes posibles para esta crisis. Entonces, expansión geográfica, que era, si ustedes se pueden a revisar, así en términos bien rigurosos, es lo mismo que planteaba Lenin en el texto o Béjar en sus textos del imperialismo, es decir, para poder implementar esta lógica o esta carrera imperialista, se necesitaba de la repartición del mundo y por eso las guerras, ¿no? Significa expansión geográfica. Entonces, lo que Harvey no menciona es, por supuesto, el coloniaje, ¿no?
tradicional que teníamos desde que se gesta la acumulación originaria, sino un coloniaje de distintas características, ¿no? Un neocoloniaje. Y dice, esta expansión geográfica y la reorganización del espacio no se pueden divorciar, ¿no? De esto que él llama ajustes temporales. Entonces, nuevamente, expansión geográfica y reorganización espacial son dos caras de una misma moneda, inseparables. Y esto tiene que ver con esto que él llama ajustes temporales. Desde los 70, dice él, dice Harvey, nosotros diríamos desde mucho antes, desde la misma instalación del capitalismo, ahí hay una diferencia entre lo que Harvey plantea y lo que desde alguna línea nosotros como curso estamos leyendo, como asignatura, si ustedes quieren. Desde los 70 el capitalismo global ha experimentado, dice, un problema crónico y duradero de sobreacumulación. Es decir, esta idea se desarrolla mucho más fuertemente a partir de la década del 70. Recordemos que el 70 fue la década de implantación de medidas neoliberales, de las medidas o la doctrina del shock, de ajustes implantadas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la primera ministra de Inglaterra y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿No? ¿Qué significa esta política de ajuste o de shock? Eliminación de subsidios, aumento de salarios, disminución de salarios, creciente aumento de desempleo, privatización de lo público, achicamiento del Estado o lo contrario, fortalecimiento del Estado, pero como regulador al servicio de las clases dominantes, ¿no es cierto?, etcétera. Estas políticas que se implantan desde los 70, ¿no?, alrededor de lo que él llama el capitalismo global, dice, experimenta un problema crónico, es decir, que se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Una enfermedad crónica es aquella que tiene permanencia en el tiempo, que no se puede ir, ¿no? Y duradera sobre la acumulación, sobre el tema de la sobreacumulación, ¿no es cierto? Esta crisis de sobreacumulación que nosotros hablamos. La volatilidad del capitalismo internacional durante estos años en términos de una serie de ajustes de espacios temporales han fracasado. Él habla de este término de volatilidad del capitalismo internacional, ¿no? Él dice que estos ajustes que se han realizado espaciotemporales, que ya veíamos a qué llamábamos ajustes a la expansión geográfica y a la reorganización espacial, han fracasado, dice él, incluso en el mediano plazo. Estos no logran afrontar los problemas de la sobreacumulación, dice Harvey. Esto ha llevado a los Estados Unidos, en otra palabra, a una forma de capitalismo, de imperialismo abierto, ¿no? Entonces toma la categoría de Lenin imperialismo, pero añade esto de abierto, ya vamos a entender qué significa esto más adelante. La militarización, además, esto lo estamos viviendo ahora con mucho más fuerza, sobre todo en países, no solo en los Estados Unidos, ¿no? Militarización, política de fasticización, política de seguridad nacional, estas políticas, ¿no es cierto?, tienen que ver con la ultra represión, con grados agudos de represión a la población, lo estamos viviendo en Colombia. Recién el día de ayer apareció, hoy en la mañana, un video de represión, de brutal represión policial en Guayaquil a un individuo. Imagínense ustedes esta idea, ¿no?, que está acompañando la lógica de mayor ganancia del capital, ¿no? Esto, frente a todo esto, precisamente se instala para no perder la hegemonía, ¿no?, tanto a procesos de recesión y devaluación de la moneda. Es decir, hay una capacidad de acumular
a través de la reproducción ampliada. La reproducción ampliada significa nada más y nada menos que el proceso de acumulación a través de todas las fases en la que se produce hasta cuando se consume una mercancía, ¿no? A esto le llamamos la reproducción ampliada del capital y también es una categoría marxista. La capacidad entonces de acumular a través de esta reproducción ha sido acompañada por crecientes intentos de acumular mediante la desposesión. Entonces, frente a estas imposibilidades de expansión geográfica y reorganización del espacio, entonces se provoca lo que Harvey llama, en respuesta a ello, a que estos ajustes temporales no son posibles, en respuesta a ello, se gesta lo que se llama la acumulación por desposesión, ¿no? Según la conclusión de Harvey, es la marca, la acumulación por desposesión del nuevo imperialismo. ¿A qué se refiere él con ajustes espaciotemporales, ¿no? La sobreacumulación, dice, en un determinado sistema territorial supone un excedente de trabajo, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, excedente de trabajo, eso quiere decir creciente desempleo y excedente de capital. Eso quiere decir una sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse sin pérdidas, como capacidad productiva inutilizada y excedentes de capital dinero que carecen de oportunidades de inversión productiva y rentable. Entonces, cuando nosotros hablamos de excedentes de capital y de excedentes de fuerza de trabajo, nos referimos al primero como una sobreabundancia de mercancías, muchas mercancías en el mundo, pero que tienen que ir, digamos, a la baja en su precio, ¿ya? No pueden venderse sin pérdidas porque carecen de oportunidades de inversión productiva y rentable o no hay capital dinero para comprarlas. Entonces, el precio de las mercancías baja. Y los excedentes de fuerza de trabajo nos referimos básicamente a la sobredemanda de empleo y el creciente desempleo. O sea, mucho desempleo. Entonces, cuando ustedes escuchen que hay excedente de capital, hay muchas mercancías que están perdiendo su valor. Y cuando escuchen excedentes o lean excedentes de fuerza de trabajo, entonces hay mucho desempleo. Esa básicamente sería la crisis. Mucho desempleo, ¿no? Es decir, la crisis de sobreacumulación o la caída de la tasa de ganancia se refiere, entre otras cosas, no entre otras cosas, particularmente a la sobreabundancia de mercancías sin capacidad de venderse al mismo precio, sino con pérdida. Y dos, el creciente grado de desempleo. Esa sería la crisis, fundamentalmente. Estos excedentes, dice, ¿no es cierto?, tanto de la fuerza de trabajo como del capital, pueden ser absorbidos bajo tres herramientas, o tres instrumentos, o tres formas, o tres visiones. La primera sería el desplazamiento temporal de las inversiones de capital en proyectos a largo plazo o gastos sociales, tales como educación e investigación, los cuales difieren hacia el futuro la entrada de circulación de los excedentes de capital actual, es decir, que no, esta inversión de capital en proyectos de largo plazo no permitiría que la circulación de mercancías sea tan ágil. Por eso, dice él, es a largo plazo. Y B, desplazamientos espaciales a través de la apertura de mercados, nuevas capacidades productivas, nuevas posibilidades de recurso y de trabajo en otros lugares. Y C, la combinación de las dos, del desplazamiento temporal, de las inversiones a largo plazo y, por otro lado, de los desplazamientos espaciales en cuestión de la apertura de mercados. O sea, ambas, ¿no? Ambas serían, ambas como esta tercera vía de resolución de por dónde los excedentes pueden ser absorbidos. Entonces, en la primera parte, cuando él habla de esta inversión en los ajustes temporales, ¿no es cierto? Él llama a estas inversiones de capital fijo, por ejemplo, a la construcción de estructuras físicas
que se requiere precisamente para que la producción y el consumo se realicen, ¿cierto? Esto es construcción de parques industriales, construcción, habilitación, reparación de puertos, aeropuertos, sistemas de transportes y sistemas de comunicaciones, provisión de aguas, cloacas, viviendas, hospitales, escuelas. O sea, todos estos excedentes, ¿cierto? La creciente, el creciente desempleo más la abundancia de mercancías se va resolviendo a través, según Harvey, de inversiones de capital fijo, de esa sobreacumulación, ¿no? Esa sobreacumulación en términos de lo temporal, ¿cierto? Se hace construyendo infraestructuras necesarias, ¿no? Entonces, se hace, como Harvey menciona, reasignación de excedentes para el trabajo hacia estas de inversiones que requiere de la mediación de instituciones financieras, es decir, la inversión de capital fijo requiere la participación de instituciones financieras, ¿no? Capaces de generar crédito. El crédito, como ustedes saben, es una forma de capital irreal o capital ficticio, o lo que Lenin llamaba capital parasitario. Es lo mismo, ¿no? El crédito no es un capital existente, sino un capital ficticio, parasitario, especulativo, ¿no? Que puede trascender el actual consumo, dice Lenin, es decir, un consumo como comprar zapatos, ¿no es cierto?, en ese momento. Es un consumo que en ese momento se realiza la producción y la esfera del consumo, mientras que en los bienes de capital fijo, en la inversión, perdón, de capital fijo, no puedes tener una devolución si tú quieres una compra, o mirar cómo las mercancías pueden redistribuirse inmediatamente o consumirse inmediatamente, ¿no? Entonces, esto puede trascender el consumo actual para asignarse a proyectos futuros como construcción de educación que revigorizan la economía, una vez incluyendo el aumento de la demanda del excedente, como camisas, zapatos por parte de los maestros trabajadores. La reasignación de los excedentes de capital y trabajo hacia esas inversiones requieren de la mediación de las instituciones financieras. Esto ya lo habíamos visto en el texto de Lenin, ¿ya? El texto de Lenin, en un primer momento, relata cómo se construye a nivel mundial, general, el capital productivo, cómo se desarrolla el capital productivo. Pero en una segunda parte, Lenin nos aclara que este capital productivo sería imposible sin la formación del capital financiero, ¿no? Pero previamente la generación del capital bancario. Entonces él llama a estas oligarquías, a las oligarquías parasitarias bancarias, las que dirigen los destinos del mundo. En esto es muy parecido, en esto no hay diferencia entre el planteamiento de Harvey y los planteamientos de Lenin y de Béjar, ¿no? Más contemporánea Béjar. Entonces, esta intervención de las instituciones financieras supranacionales, porque esto lo mencionó Lenin en su texto, en el texto del imperialismo, él decía, estas instituciones y oligarquías financieras sobrepasan la capacidad nacional o lo que se conoce como soberanía nacional de los estados nacionales. Es decir, ahí mucho no cuentan las políticas regulatorias que podrían imponerse a cualquier otra entidad, ¿no es cierto?, crediticia. Más bien son las entidades crediticias las que definen las políticas nacionales. Ya, esto es lo que está diciendo nuevamente, Harvey en su texto. ¿Ya? Este capital ficticio, como él lo llama, para hacer una analogía con el capital especulativo parasitario, puede trascender, dice, el consumo actual, ya, para esto que yo ya les había dicho, ¿no? El aumento de demanda de excedentes, camisas, zapatos. Si los gastos en el ambiente construido, los mejores sociales, ¿no? Si esta inversión de capital fijo prueba ser productivo, es decir, facilita las formas más eficientes de acumulación del capital, es decir, esto nos permite acumular mucho más capital,
Los valores ficticios, o sea, el crédito se amortiza, que quiere decir que se divide en cuotas o en dividendos, ¿no es cierto? Y esto permite mayores ingresos e impuestos para pagar esta deuda. Es decir, el que nos den, por ejemplo, uno de los claros y más pertinentes ejemplos que tenemos es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la gran renegociación del gobierno o negociación de los créditos consiste en que nos dan a mayor tiempo con un poco de menor interés. ¿Eso qué significa? Que igual nosotros vamos a estar pagando deuda durante muchos años con un interés, aunque sea de 1 o 2 puntos porcentuales menores, pero que es una deuda que efectivamente permite que estos organismos supranacionales, transnacionales, puedan generar ganancia asegurada durante años a través del pago de la deuda. Pero no son los gobiernos los que pagan esa deuda, sino básicamente, como vemos aquí, como lo menciona Harvey, a través de los impuestos, ¿no? Que permitan generar ese pago amortizado de deuda. Eso genera, por supuesto, que la acumulación de capital sea más eficiente. Eso es lo que nos está diciendo Harvey. Si esta sobreacumulación de valor en el ambiente construido, en la educación, puede manifestarse en devaluaciones, o sea, si este capital no está siendo lo suficientemente productivo, no está facilitando la eficiencia de la acumulación de capital, entonces se devalúa. Los activos se devalúan, o sea, bajan el precio. Viviendas, oficinas, parques industriales, aeropuertos, etcétera. Lo que recurre en pagos de deudas, ¿no es cierto? Incluso supresión del mismo bien, eliminación o confiscación de los mismos bienes, ¿no es cierto? Entonces, esta confiscación, esta devaluación, Harvey la entiende como ajuste espacio-temporal, que es una metáfora, ¿no?, de la solución de la crisis capitalista a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica, ¿no? La producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales, la apertura de nuevos y más baratos, complejos y recursos de estos nuevos espacios de acumulación y de penetración de relaciones y arreglos institucionales capitalistas en formaciones sociales preexistentes brindan, diversos modos de absorber los excedentes del capital. Por otro lado, entonces, las crisis a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica se realizan a través también del movimiento de capitales a otros espacios, a otros territorios. Es decir, la inversión del dinero, pero ya no en tu propio país, por poner un caso, sino inviertes en otro país. Por ejemplo, podríamos hablar de la maquila, ¿no?, que es una figura de la que no se habla mucho, pero que es una figura que permanece. La maquila, ¿no es cierto?, es la inversión de talleres de producción en distintas partes del mundo, por ejemplo, donde haya más mano de obra barata, y la circulación a través del capital del mercado global, de sus mercancías. Eso significa también un ajuste del espacio, esto que Harvey nos llama ajustes de espacios temporales. Él pone en esta diapositiva, él explica los activos fijos de Nueva York, es decir, cómo en la crisis ocurrida en 1975 y que se repite hacia el 2000 o 2003, ¿no?, era prácticamente una amenaza para el capitalismo mundial, es decir, que todo lo que sucedía en Nueva York, Wall Street y las principales sucursales de los bancos mundiales, ¿no es cierto?, se devaluaran, significaba una caída estrepitosa del capital, que estuvo prácticamente en riesgo hacia 1975 y hacia 2003. Si el capital deja de moverse en esas esferas, entonces hay una estela de devastación. Y esa devastación, Harvey dice, se puede observar en la desindustrialización de la década del 70 y el 80,
en los centros económicos del capitalismo. Él menciona varias ciudades, pero yo les pongo la ciudad de Pittsburgh, por ejemplo, o Sheffield, que eran ciudades dedicadas a la industria, y ustedes recuerden cuáles eran las principales industrias que se desarrollan en Estados Unidos a partir de este crecimiento del imperialismo, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de la industria del acero, de la minería, del petróleo, del automovilismo, de la electricidad, grandes transnacionales, ¿no? Y ciudades enteras que se dedicaban efectivamente a albergar estas grandes industrias, pero cuando estos bienes fueron devaluados, ¿no es cierto? Estas ciudades quedaron como ciudades fantasmas, ¿no es cierto? Y así como sucede no solo en los Estados Unidos, sino por el ejemplo de la India en Bombay, ¿no? Digamos en muchas partes del mundo donde el capitalismo que genera esta crisis impide que este capital siga siendo un capital activo, ¿no? El problema entonces de la sobreacumulación se alivia solo en el corto plazo, no a través de la inversión de capital fijo, sino ¿por qué en el corto plazo? Porque se necesita la dinámica pronta del consumo de una mercancía, ¿ya? Porque él dice se trata del intercambio del excedente de las mercancías por dinero o por otra forma mercancía o por cualquier otra mercancía, ¿no? Aunque el intercambio se realice con materias primas o insumos más baratos, que es posible aliviar de manera temporal la baja de la tasa de ganancia del lugar. Entonces, la inversión en activo fijo, del capital en activos fijos, no es una decisión que permite dinamizar al instante el mercado, como sí permite el intercambio de mercancía por la mercancía forma dinero, ¿no? Si el territorio no posee reservas o mercancías para intercambiar, ya en esta idea más de el espacio, del ajuste espacial que menciona Harvey, que son categorías de Harvey, entonces hay que hallarlas, ¿no? Y uno de los casos más ejemplares que nosotros podemos marcar aquí es el caso de Gran Bretaña. Recuerden ustedes cómo forzó a la India y a China a intercambiar opio por té para que el té fuera directamente exportado hacia Gran Bretaña. Gran Bretaña, por supuesto, no pagaba no tenía ninguna salida de divisa, de metal precioso en esta época, porque era un intercambio absolutamente desigual. Es decir, los británicos obtenían té gracias a que sometieron a la India tuvo que intercambiar su opio para los chinos y los chinos entregarles el té a los británicos porque la India era un protectorado, una colonia británica. Entonces, si el territorio no posee reservas o mercancías, se les obliga a encontrar una mercancía para el intercambio, ¿no? Y aquí pone el ejemplo, como les mencionaba, de las guerras del opio en China en el 19, ¿no? A través del oro y el comercio, ¿ya? Y si ya no tenemos mercancías que los países del primer mundo vieran como necesario, entonces en este último caso el territorio debe recibir un préstamo o donación de dinero para comprar el excedente de las mercancías generado en otro lado. Es lo que nos pasa a nosotros. Aquí hay una crisis de importación porque no hay circulante. Entonces la burguesía importadora se ve sumida en problemas graves. Como no hay excedente, porque hay tanto desempleo para comprar las mercancías, entonces nos dan los préstamos para que los mercados se dinamicen, pero eso también, vamos, no es una solución al capitalismo porque la deuda al final termina siendo más grande que la inversión en los sectores, por ejemplo, en el sector público. Menciona también algunos ejemplos de Japón, Corea del Sur, ¿no es cierto? Y luego otros países como Singapur, como Taiwán, que exportaban solo capital, ambos países exportan no solo, dice, ahora capital financiero, sino también algunas de las más despiadadas prácticas de administración del trabajo que puedan imaginarse, como subcontratistas del capital multinacional alrededor del mundo. ¿Qué significa eso, compañeros y compañeras? Es decir, estos países que no eran países muy desarrollados, recuerden ustedes que, bueno, empezaron a ser potencias después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hacia 1945 y hacia 1950, ahora pues exportan capital financiero, están aliados al bloque más importante del capitalismo y del imperialismo,
Pero además no solo que exportan dinero, sino exportan relaciones de producción o formas de relaciones de producción de las más despiadadas. Prácticamente lo que estamos diciendo es que exportan relaciones esclavistas, ¿no? Tenemos los casos de varios países en Asia, de cómo los trabajadores y las trabajadoras tienen que vivir en la misma empresa para producir a los precios que se producen, sobre todo de materias primas que no tienen mayor trabajo en el valor agregado, ¿no es cierto? Me refiero, por ejemplo, a los textiles, a la ropa. Ustedes pueden ver cómo se produce, ¿cierto? A través de estas maquilas gigantes, ¿cierto? Que se instalan las grandes transnacionales en territorios en el que la mano de obra es realmente muchísimo más barata. Y eso deviene, por supuesto, en precios de mercancías muchísimo más competitivos en el mundo. Y eso es precisamente lo que menciona Harvey después. Como en el aparecimiento de los tigres asiáticos, por ejemplo, de los países BRIC, ¿no? Los países que están en una fase intermedia de industrialización, se refiere a Brasil, a Rusia, a la India, por ejemplo, ¿no? También habla de estos tigres asiáticos, ¿no? Territorios, él dice, como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y China mismo, que ya no tiene un modo de producción socialista, sino más bien un modo de producción más ligado al capitalismo a través de esto que se llama el capitalismo de Estado. Ya pasan de ser receptores de exportaciones a ser exportadores de ellos mismos, ¿no? Y digamos, la diferencia que pone entre los países de la primera industrialización capitalista con estos es básicamente que estos lograron industrializarse de manera fenoménica. ¿Qué significa esto? Si a los países del primer industrialismo les tomó casi 50 o 70 años de industrializarse, es decir, esta corriente avanzó casi en un siglo, a estos países les tomó básicamente 10, 15, 20 años. Es decir, hay una vertiginosidad de estos países de formarse en potencias, ¿no? Y de incorporarse en el mercado global, y lo que permite que el mercado global efectivamente se amplifique, ¿no? Entonces, estos territorios se adaptan rápidamente a la presión interna de ajustes espaciotemporales. Es decir, esto es lo que hacen estos países, idea de formación como países del primer mundo, hace que se ajusten espaciotemporalmente, ¿no? Entonces, China absorbe estos excedentes en forma de inversión extranjera directa. Japón, Corea y Taiwán están reemplazando rápidamente estos países en muchas líneas de producción. Es decir, estos nuevos tigres asiáticos, por ejemplo, ya producen cosas con valor agregado, por ejemplo, tecnología, ¿no? Ya no solo ropa o mercancías que son de más fácil consumo en función de que no hay valor agregado, sino de mercancías que ya tienen un nivel de ciencia y tecnología mucho más avanzado. El resultado adicional es la competencia internacional, que se intensifica crecientemente a medida que surgen múltiples centros dinámicos de la acumulación del capital que compiten en el escenario mundial. Entonces, ahí hay una competencia atroz y feroz, ¿no? De estos países que están peleando efectivamente por alcanzar este puesto de importadores en el mundo, importadores tanto de mercancía como de capital financiero, ¿no? Y hay, digamos, dos vías para que estos países puedan desarrollarse: o tener éxito a largo plazo, ¿no? O los más débiles sucumben y caen en las crisis de devaluación. O la otra salida, que bien lo marcaba también Lenin, es confrontaciones geopolíticas, ¿no? A través de guerras comerciales, monetarias y militares, al más puro estilo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Fría, que recuerden ustedes también fue una confrontación entre los países satélites del bloque socialista y del bloque capitalista. Entonces él habla, para estos ajustes espaciotemporales de los que habla Harvey, hay entonces unas contradicciones a las que hay que referirnos, unas contradicciones internas, dice él. Yo ya les mencionaba que estas contradicciones internas pues tienen que ver efectivamente con un momento de
de inherencia del capitalismo. Es decir, el capitalismo está dedicado precisamente para que esto ocurra. En todos estos casos, el viraje hacia una forma liberal del imperialismo, asociada con la idea de progreso y civilización, el discurso que tienen los gobernantes de que necesitamos progresar, avanzar, construir, dinamizar, todos esos sinónimos, ¿no es cierto?, devienen precisamente de esta idea de imperialismo más abierto, como dice Harvey. Entonces, no es solo una cuestión de aplastamiento económico o, en última instancia, de funcionamiento de la estructura, sino también de la superestructura. ¿Qué quiere decir eso? Fortalecimiento de la ideología y también de una misión de civilización, es decir, que tengamos el mismo patrón de producción, de subjetividades, etc. Eso significa que en esa formación, en esa contradicción interna, hay burguesías que están dispuestas a ganar un poquito menos para tener una condición de mayor gobernabilidad con las clases populares, pero hay otras que definitivamente no permiten, ¿no? Que esto suceda así, lo que configura una sociedad de mayor privilegios de clase, bloqueando la posibilidad de absorber la sobreacumulación mediante la reforma social interna, ¿no es cierto? Mediante esta reforma de los países, de los estados de bienestar, reformas que nosotros no tuvimos realmente. Es decir, como país no nos hemos acercado a la idea de los estados de bienestar, porque los estados de bienestar necesariamente deben alcanzar un nivel de industrialización grande, porque si no, la tasa de ganancia sería menor para los capitalistas, lo que impediría, ¿no?, que se redistribuya de alguna manera la ganancia. Entonces, ahora, los tiempos que estamos viviendo ahora, los tiempos neoliberales, significan fuerte oposición por parte de los propietarios de capital a cualquier política de redistribución. Cuando ustedes escuchen respecto de la crisis que está viviendo el país, deben entender que la crisis tiene que ver con que los capitalistas, los burgueses, los grupos de poder no quieren, ¿no?, una redistribución que mejore socialmente los sectores más populares. Y eso significa entonces mirar al exterior para resolver las dificultades económicas, sea para pedir préstamos o sea para vincularnos de alguna manera ficticia, como el capital ficticio, o parasitaria con el capital global, ¿no? Y Hannah Arendt, según, y en esto diferimos, por eso marco yo las diferencias entre lo que plantea Harvey en su texto con lo que ha venido haciendo la línea discursiva de este curso, la línea teórica con la que hemos abordado esta asignatura. Harvey dice literalmente, en mi opinión, Hannah Arendt interpreta este imperialismo eurocéntrico correctamente como la primera etapa del dominio político de la burguesía y no la última fase del capitalismo como había sido descrita por Lenin, ¿no? Yo ahí difiero un poco de la concepción tanto de Harvey con la interpretación de Hannah Arendt, ¿no es cierto? Dice, vuelvo a leer el párrafo anterior, actualmente la fuerte oposición por parte de los propietarios del capital a cualquier política de redistribución o mejora social interna en Estados Unidos no deja otra opción que mirar al exterior para resolver sus dificultades económicas. En mi opinión, Hannah Arendt interpreta este imperialismo eurocéntrico correctamente como la primera etapa del dominio político de la burguesía y no la última fase. Creo que es una interpretación más política, por eso no puedo estar de acuerdo, ¿no?, más que una interpretación económica. Y esto, por supuesto, que de que existe una burguesía que quiere menos redistribución, existió también históricamente. Lo que pasa es que ha habido flujos diferenciados de la tasa de ganancia, pero no quiere decir en su esencia que la tasa de ganancia se haya perdido, es decir, que haya pérdida para los capitalistas. Por eso diferimos en el planteamiento general del curso con este planteamiento de Harvey.
Claramente, tanto el patrón de turbulencia en las relaciones entre poder estatal, supraestatal y financiero, como la dinámica más general de acumulación de capital a través de la producción y devaluación selectiva, ha sido uno de los más claros y complejos elementos de la narrativa del desarrollo geográfico y desigual en la política imperialista en el periodo iniciado en 1973. Esto hay que tener claro, él marca, él lee este nuevo imperialismo a partir de la década del 70, ¿ya? No está hablando de la posición en referencia a 1870, ¿no? Sino allá a 1970. Entonces no nos está hablando un poco de la materia de la que hablaba Lenin. Pero él dice que en este párrafo, él dice que las relaciones entre el poder estatal y las transnacionales, eh, a través de la producción y devaluación, han sido de los más claros y más complejos elementos para el desarrollo geográfico desigual. Es decir, esta idea de las relaciones entre capital financiero y Estado nacional han sido precisamente los elementos más complejos de este desarrollo y política imperialista. Ahora, esto que mencionaba Harvey también es importante en función de esta mediación institucional para la proyección del poder en el espacio. Dice que comienza, lo que él está diciendo es que las instituciones financieras, tal como lo mencionó Lenin, son fundamentales e importantes para comprender este desarrollo territorial o espacial desigual, ¿no? La crisis, dice, comienza en 1973 y habla y hace una referencia al presidente Richard Nixon, ¿no es cierto?, que desreguló el sistema financiero para poder entregar los o dar atribuciones a los capitalistas bancarios, financieros, para poder tener autonomía y así tener la capacidad de los salvatajes que ellos quieran, ¿no?, a los bancos. Entonces, lo que hizo es que los bancos y las entidades financieras, sobre todo en la época de guerra contra el Golfo, de donde se sacaba la renta petrolera, todos esos petrodólares se pudieran acumular en las arcas privadas de los bancos o las entidades financieras en Estados Unidos. Eso reforzó, ¿no es cierto?, reforzó un régimen financiero de Wall Street, un régimen de bolsa, un régimen privado, ¿no? Y la Reserva Federal con el poder y el control de las instituciones financieras. Es decir, ahí está el poder estatal sí fungía como un poder, pero un poder relativo en función de que Wall Street y la Reserva Federal, la reserva en oro, quiere decir de los Estados Unidos, que es una reserva pública, la controlaban las instituciones financieras globales, ¿ya? Y esto somete, no es que sometía, somete a las economías más pequeñas o a las economías dependientes del capitalismo exterior. ¿Cómo son dependientes? Pues buena parte de nuestras exportaciones, por ejemplo, tiene que ver con, buena parte de nuestras exportaciones tiene que ver con lo que el primer mundo nos compra. Si en el primer mundo se devalúa tal o cual compañía, entonces los precios van a caer, por supuesto, ¿no? Y entonces nosotros estamos determinados por los precios del mercado global, lo que sucedió con el petróleo, ¿no es cierto? Y nuestras mercancías se quedan ahí estancadas, devaluadas, por lo tanto sufrimos una crisis mayor. Este régimen monetario que impone Richard Nixon, además, se imponen por otras administraciones en Estados Unidos e implicó, ¿no es cierto?, mayor capacidad de gobernabilidad de las sociedades, pero también del control económico para impulsar esto que se llama la economía global y las transformaciones nacionales neoliberales. Esto es importantísimo porque es lo que estamos viviendo ahora. El régimen desarrolló a través de las crisis, ¿no? El régimen se desarrolló a través de las crisis. Es decir, las crisis son necesarias para que los regímenes se desarrollen. El FMI cubre el riesgo y asegura que los bancos estadounidenses no pierdan. Los países pagan mediante ajustes estructurales y la fuga de capitales provenientes de crisis localizadas en el resto del mundo termina reforzando el poder de Wall Street. ¿Qué quiere decir esto, compas? Es decir,
¿Cómo asegura el Banco Mundial que nosotros le paguemos? O sea, ¿cómo asegura el Banco Mundial que nosotros tengamos liquidez para pagar esa deuda enorme y esa brecha enorme que abrimos? Pues simplemente dice políticas de shock, ajustes estructurales. ¿Cómo van a tener ustedes dinero para pagarnos los préstamos que ya les he hecho? En otras palabras, eliminen subsidios, bajen salarios, despidan gente, vendan las empresas públicas a los sectores privados. El Estado va a generar recursos que nos va a permitir alimentar la deuda. Entonces Wall Street no va a quebrar, el Banco Mundial no va a quebrar, van a quebrar las economías nacionales, ¿no? Pero sobre todo las economías de los sectores populares. Porque finalmente, a través de la fuga de los capitales, lo que está pasando también en Ecuador ahora mismo, los capitales de esas burguesías nacionales se van a salvar. Es decir, los grupos económicos, los ricos que viven en este país, se van a salvar porque tienen capitales por fuera. No pierden, pierden algo, pero no pierden todo. Los que sí vamos a estar fregados, entonces somos las clases desposeídas, ¿no es cierto? Estamos a merced en esa sociedad dividida en clases de la burguesía y de la forma de producción. Entonces, fíjense ustedes cómo actúa la crisis en estos momentos. O sea, ¿a qué se deben las crisis? ¿Por qué se forman las crisis en el capitalismo? La penetración de las empresas tabacaleras estadounidenses en el mercado chino compensa las pérdidas que éstas tienen en su propio mercado y seguramente generará una crisis en la salud pública en China en las próximas décadas. En este sentido, en este sentido que el neoliberalismo implica una competencia abierta antes que un control monopólico o competencia limitada dentro de las estructuras oligopólicas. Es una idea fraudulenta que, como de costumbre, el fetichismo da de la libertad del mercado enmascara. El libre comercio no significa comercio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí hay otra idea de Harvey que quizá no compartimos nuevamente, porque él dice, ya no es el capitalismo o el imperialismo monopólico, ya como sí se aseguraba en los primeros momentos de la formación del imperialismo. Dice él, es un capitalismo que está sustentado, ¿no es cierto? Si dice que las empresas, que el mercado chino tiene pérdidas, entonces las tabacaleras estadounidenses pueden suplir, digamos, esa pérdida, pero eso tendrá consecuencias a largo plazo en la salud de los chinos, ¿no? Y lo mismo que el opio con los ingleses. Compensan las pérdidas y a esto les llama un imperialismo de no competencia, ¿no es cierto? Son unas ideas que tienen que ver con las ideas de la libertad, pero que no hay tal libertad, ¿no es cierto? El neoliberalismo dice implica competencia abierta, no monopólica, antes que un control monopólico, competencia limitada de sus estructuras monopólicas. ¿Por qué yo no estaría tan de acuerdo con esta idea de Harvey? ¿Por qué no estaríamos tan de acuerdo con esta idea de Harvey? Por supuesto, porque estas ideas, el monopolio puede ser abierto en un momento. Los monopolios pueden hacer alianzas. Los países imperialistas pueden hacer alianzas, pero estas son solamente temporales. Los monopolios, aunque diversos, pueden sostenerse y mantenerse en el mundo. Entonces, él habla para diferenciar, creo que esta noción es mucho más acertada. Él habla de monopolios abiertos. Harvey habla de monopolios abiertos y creo que puede ser una noción mucho más acertada para decir que no hay un control monopólico, sino de la competencia. Es decir, la libre competencia ya no es una fase en la que estaríamos asistiendo, sino el monopolio. Y el monopolio rompe la competencia, ¿no? Pero finalmente son monopolios que hasta un punto permitirían que... Ya se le han dado libre, dice. ¿Qué vamos a hacer? La cocina, por Dios, porque dice que viene al almuerzo. Por favor, cerrar los micrófonos. Sí, pues, paradas las ollas. Ya voy a... Gracias.
Sí, ya nos da, en general nos da hambrecita ahora que oímos lo de las ollas. Em, el modo en que esto ocurre depende de la forma dominante de las alianzas de clase de los países centrales, las relaciones de fuerza entre ellas y la negociación de los acuerdos internacionales. ¿Ya? Esto que Harvey llama la nueva arquitectura internacional implementada después de 1998 para reemplazar el denominado consenso de Washington, ¿no? A mediados de los 90. Y las estrategias político-económicas puestas en marcha por los agentes dominantes con respecto al capital excedente. El surgimiento del complejo Wall Street, Reserva Federal de Estados Unidos y FMI dentro de los Estados Unidos, capaz de controlar las instituciones globales y proyectar un vasto poder financiero alrededor del mundo. Voy a ir cerrando con estos dos conceptos. Cuando Harvey entonces habla de acumulación por desposesión, él está diciendo, ¿no?, que la acumulación originaria, es decir, cuando la época del colonialismo inició en el mundo para obtener materias primas y fuerza de trabajo, ¿cierto? Es una constante que se revitaliza a lo largo de la historia para generación de este nuevo imperialismo. Y eso significa, ¿no es cierto?, ahora desterritorializar a los pueblos, ¿no? Es decir, si un pueblo tiene tierra, por ejemplo, un pueblo, una nacionalidad tiene tierra, hay que despojarle de esa tierra para que el capitalismo a través de la minería ingrese, ¿ya? O esta esfera de la acumulación ingrese, ¿ya? Entonces dice, la acumulación es un proceso. Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados. Proceso de acumulación. La propiedad de igualdad reina aquí como formas y es menester la dialéctica afiliada a un análisis científico. Bueno, esta es una cita de Rosa Luxemburgo, la cual va a ser complementada por la descripción que hace Harvey, ¿no?, a través de la privatización de la tierra, expulsiones de las poblaciones campesinas, conversión de diversas formas de derechos de la propiedad común, colectiva, estatal, ¿no? Los recursos naturales, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, ¿no? Todos estos, ¿no?, es un capital es un Estado con su monopolio de la violencia y definición de la legalidad juega un rol crucial para respaldar y promover estos eventos, ¿no? Todos los rasgos mencionados por Marx han estado claramente presentes en la geografía histórica del capitalismo. Algunos de ellos se han adecuado y hoy juegan un rol más importante que el que habían jugado en el pasado, como resaltaron Lenin, Hilferding y Luxemburgo. El sistema de crédito y el capital financiero han sido factores que influyeron significativamente en la depredación, fraude y el robo. Entonces, básicamente esto que les estoy mencionando, compañeros, él habla de la acumulación por desposesión para decir, esta acumulación originaria que Marx cita no es una acumulación que ya se acabó, sino que ha tomado nuevas formas y por eso cambia de acumulación originaria o primitiva por acumulación por desposesión. Es decir, todas estas nuevas formas en las que el capitalismo actúa para seguir acumulando, ¿cierto? Y esta sería básicamente el nuevo signo del imperialismo, esta forma de acumulación por desposesión que además mencionaba más arriba, ¿no es cierto?, que sería un capitalismo no monopólico, sino un capitalismo más abierto, ¿no?, que generaría más bien la competencia, o sea, es la libre concurrencia, libre mercado, es decir, como más o menos volver a la primera fase previa a la fase monopólica del capitalismo como última fase. Cosa en la que nosotros no coincidimos y vuelvo a marcar eso, no coincidimos con esta idea de imperialismo, la primera forma del imperialismo, ¿no?, una forma política de dominación burguesa, ¿no? Texto que toma de Hannah Arendt, Harvey, en eso no coincidiríamos, ni en esta idea de la acumulación originaria, ¿no?, por acumulación
diferimos únicamente en términos semánticos. La acumulación por disposición puede ser perfectamente una acumulación originaria, así como lo interpretaba Marx, con unas nuevas particularidades o características. Con eso voy a cerrar, compañeros, y voy a terminar la grabación de una clase que tiene su nivel de complejidad, como les había dicho, y por eso esperaría sus preguntas. Voy a detener grabación.